¿Qué tal, Martín? Buenos días, mucho gusto. Bueno, doctor, fallo sorpresivo, si se quiere, aunque había ya rumores por lo bajo de que podía llegar a ocurrir a 5 días de los comicios. Bueno, ¿qué es lo que se puede analizar de este fallo de la Corte? Bueno, este fallo tiene muchas aristas, es una cuestión muy técnicamente desde el punto de vista constitucional es muy compleja Ujú. porque trata varios temas, pero para decirlo corto, recién me decía, bueno, por ahí había gente que esperaba que salga el fallo, otra gente que no. En primer lugar, hay que entender que este no es una sentencia definitiva que resuelva lo planteado en la causa. Esto es una medida cautelar. Dentro de los procesos judiciales está la facultad de los jueces de dictar medidas cautelares tendientes a asegurar el resultado del proceso, del Sí, juicio. ¿Mm? Porque puede ocurrir que si no se dicta esta medida cautelar, cuando salga la sentencia de fondo, esta sentencia de fondo ya no tenga posibilidad de ser cumplida. ¿Mm? Que sea una sentencia para colgar un cuadro, para así decirlo, ¿no? claro. Las medidas cautelares más comunes que uno conoce son los embargos preventivos, las medidas de no innovar y demás. Sí, En este caso particular, la Corte decide suspender las elecciones para gobernador y vice, reiteremos que solo para gobernador y vice, tanto en Tucumán como en San Juan, por causas similares pero no idénticas, ¿no? Entonces, qué es lo que hace la Corte? Dice, bueno, se suspende las elecciones de gobernador y vice hasta que se resuelva el fondo del asunto. sí, Es decir, hasta que se resuelva lo que se planteó como cuestión final. ¿Qué es lo que se plantea en esta causa en Tucumán, particularmente? Se sostiene de que no correspondería que quien es gobernador hoy sea candidato a vicegobernador en razón de que se estaría violando uno de los principios básicos de la forma republicana de gobierno, que es la periodicidad en los cargos. ujú, Es decir, que los cargos deben tener alternancia. ¿Mm? sí, Ese es un principio de forma republicana. claro. ¿Y de Y dónde ahí, nace eso? sí, doctor, ahí hay una Eso nace, cuestión de sí. interpretación que es la que hicieron tanto en Tucumán como en San Juan, que esencialmente el gobernador y el vicegobernador son cargos distintos. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Hay constituciones y hay normas de distinto tipo que establecen que son fórmulas, ¿sí? Cuando son fórmulas, no hay posibilidades de que, si dice la fórmula puede ser reelecta en una oportunidad, es la fórmula, por lo tanto no puede ninguno de los dos ir después en otra cosa, ¿sí? En cambio, en el caso de la Constitución de Tucumán no dice expresamente que sea fórmula. Es más, la Constitución de Tucumán establece que el gobernador y vice pueden ser reelegidos una oportunidad más en forma inmediata y si no, tiene que posteriormente eso, dejar pasar un periodo. Ujú. Pero hay una cláusula en la Constitución tucumana muy especial y casi única, diría, que establece que el vicegobernador, a pesar de que haya estado 2 periodos consecutivos, puede candidatearse a gobernador. Eso es lo que permitió al Sí, actual gobernador, que ha sido vicegobernador en 2 oportunidades, ser hoy gobernador en otras 2 oportunidades. Pero no dice nada al revés. claro. No dice si el vicegobernador que ha tenido 2 periodos, perdón, que el gobernador que ha tenido 2 periodos puede ser después vicegobernador. No lo dice. Habla de vice hacia gobernador, pero no de gobernador a vice. No se lo tuvo en cuenta en el momento de la reforma de la Constitución de 2006. Y ese es el tema de discusión. Claro, Pero claro. ese tema ya fue zanjado en Tucumán a través de la Corte en su momento, cuando se planteó se planteó en la Corte de la provincia el año pasado, y la Corte de la provincia, por mayoría de 3-2, dijo que no había inconveniente que el gobernador se pueda candidatear a vicegobernador, a pesar que la Constitución no lo decía expresamente. Claro, ¿Mm? claro, pero tampoco lo Entonces ahí hay prohíbe. tampoco lo prohíbe. Entonces, ¿cómo se interpretó esto? Que bueno, que podía hacerlo. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante que tiene algo que ver con el fallo que es que la minoría de la Corte dijo que no había caso judicial, no había caso. ¿Por qué? Porque en aquel momento no había nadie inscrito, no había candidatos, no había nada. Claro, Entonces una cuestión que no debía la justicia fallar, porque no había caso judicial según la minoría de la Corte, según 2 votos de la Corte de la provincia.
Ahora bien, cuando llega a la Corte de la Nación, llega por un planteo que se hace con posterioridad a la inscripción de los candidatos. O sea, recientemente, esta presentación debe tener, no sé, un mes y medio. Sí. ¿Por qué? Porque esperaron que ya haya caso judicial, entiendo yo, quienes lo plantearon. Claro. De allí que la Corte recién ahora dicta una cautelar, que es lo que ha generado, creo que la mayor convulsión de todo, es la suspensión con tan poca anticipación a las elecciones. Claro. ¿No? Ahora, pero bueno, doctor, más allá de entrar en aquello que puede o no resolver la Corte Suprema, hay quienes han puesto en duda si la acción, es decir, la acción por medida cautelar era el camino que tenían que recorrer o si no tenían que haber hecho una presentación por recurso extraordinario federal. Bueno, sí, lo que pasa es que ya hay unos recursos extraordinarios planteados contra la Corte de la provincia. Hay otras causas más. Aquí el problema, y esto es importante sí que lo conozcan, porque habla de la competencia de la Corte. La competencia federal es una competencia regulada. ¿Por qué? Porque la regla es que todo sea competencia provincial. Cuando nosotros creamos la Constitución, le delegamos ciertas facultades a la Nación, pero regladas y determinadas. Y en el artículo 116 y 117 de la Constitución actual, que era el 100 y 101 de la Constitución de 1853, sí, se estableció expresamente los casos en que puede intervenir la justicia federal y se determinó expresamente los casos en que puede intervenir la Corte de modo originario y exclusivo. Es decir, que la Corte no actúa esperando que le llegue un recurso, sino al caso se lo plantea directamente a la Corte como este. Resulta que en 1853, entre las competencias de la Corte, era cuando existan conflictos entre poderes de la misma provincia, ¿sí? Sí. En 1860, cuando se incorpora a Buenos Aires, pide revisar la Constitución Nacional y se modifica, entre otras, esta cláusula y se la elimina. Entonces la Corte tiene una reiterada jurisprudencia donde dice, mire, yo no me puedo inmiscuir en cuestiones de conflictos de poderes de una misma provincia porque en 1860 esa facultad me la sacaron y la voluntad del constituyente fue que yo no actúe. Pero la Corte sí actuó en casos excepcionales, como ya conocemos el caso de Santiago del Estero, que lo hizo a similitud de Tucumán, lo que ella le llama una cuestión federal preeminente. ¿Cuál es la cuestión federal preeminente? Cuando está en juego instituciones básicas como la forma republicana de gobierno. Claro. Y aquí la Corte, fíjese que si uno lee esta medida cautelar que dicta la Corte, los fundamentos de medida cautelar se remite al caso San Juan para no repetirla, ¿sí? Y en el caso San Juan habla mucho de las formas republicanas de gobierno y la periodicidad de los cargos. Entonces, indudablemente la Corte tomó la competencia basándose en ese principio de competencia federal que es preeminente, ¿no? Claro. Es decir, que por eso la Corte interviene. Y la Corte ha creado muchos accesos a su competencia a través de creaciones jurisprudenciales, ¿no? Más allá de lo que le daba la Constitución. Claro. Es decir, se otorga a sí misma con sus fallos atribuciones que originariamente la Constitución no le daba. Bueno, hoy el 75% quizás, no tengo el número exacto, pero de causas que llegan a la Corte de la Nación no llegan por la vía de la cuestión federal, que está en el artículo 14 de la Ley 48, que le da competencia a la Corte, sí, sino por arbitraria de sentencia, que es una creación de la Corte. Claro, claro. Y grave institucional también, que otra creación de la Corte. Claro. Ahora, doctor, pensando en, por supuesto, cuándo podrían ser una eventual elección en la provincia de Tucumán, que se va a mantener suspendida hasta tanto se sepa cómo actúa la Corte. ¿Cuándo se espera o cuándo es probable que conozcamos un fallo? Tomando en cuenta el antecedente de Santiago del Estero y lo que pasó en 2019, por ejemplo, en Río Negro y La Rioja. Bien, en el caso de la Corte estableció expresamente que se va a regir por la Ley 16.986 del procedimiento de la acción de amparo, sí, que es la Ley Nacional de Amparo. Esa ley tiene plazos brevísimos. Le acaba de dar 5 días hábiles a la provincia para que hagan el informe circunstancial del artículo 8 de la ley, que es un informe, es casi una contestación de demanda. Casi digo, porque no es en sí una contestación de demanda.
Y luego la Corte directamente podría entrar a fallar porque es una causa de la que se llama de puro derecho, porque no hay que producir pruebas, estamos discutiendo simplemente la interpretación de la norma. Claro. No hay que probar nada, las leyes no se prueban, Claro. existen. Es decir, Entonces, va a ser en las próximas Corte, semanas. Pero ahí vamos, la Corte podría resolverlo el fin de semana que viene, o supongamos que lo va a resolver los acuerdos, que la Corte se reúne los martes a prestar acuerdos. Sí. Supongamos que la Corte no llegue este martes, el martes que viene. ¿Lo podría hacer? Sí. El problema es el siguiente, la Corte es la dueña de sus tiempos. La Corte de la Nación maneja sus tiempos. ¿Mm? Claro. Si uno analiza, por ejemplo, se acordarán la causa del Consejo de la Magistratura que se falló hace 1 año y medio, donde declaró inconstitucional un planteo que tenía una década, ¿sí? El anterior caso del Consejo de la Magistratura que declaró inconstitucional la Corte en el año 2012 llegó per salto y demoró un mes, 2 meses. O sea, ella maneja sus tiempos. Claro. Si quisiera Entonces, jugar, ese es el problema. Si quisiera jugar políticamente, podría demorar el fallo, ¿no? Hasta el mes de agosto. No, yo no, eso lo veo imposible. No, para nada, porque la Corte no intentaría hacer una cosa así, no entraría en una situación, digamos, política que la Corte no suele entrar. No es función de la Corte medir los tiempos. No. Bien. Yo entiendo que tiene que salir rápido el fallo, pero reitero, no porque haya dado una medida cautelar significa que le va a dar la razón en el fondo a quien lo plantea. Claro. Puede darle o no la razón. Ahora, doctor, ayer todo el arco del oficialismo se expresó en la misma sintonía, que fue una intromisión o una intervención de la Corte en la autonomía provincial. ¿Usted qué considera al respecto? Bueno, lo que pasa es que aquí hay 2 criterios. Si nosotros tomamos el criterio que viene asumiendo normalmente la Corte, podría haber rechazado la competencia originaria exclusiva y decir, mire, yo no puedo entrar en esto porque hay un conflicto de competencia de poder en la misma provincia. Pero, con el criterio que la Corte está asumiendo, donde dice, mire, yo soy la guardiana última de la Constitución Nacional y yo tengo que hacer respetar los valores de la Constitución. Y la Constitución, en el artículo 5, establece expresamente que las provincias deben dictar sus constituciones conforme al sistema republicano, entre otras cosas. Entonces, la Corte puede sostener, no, mire, se está violando el sistema republicano que estableció la Constitución en el artículo 1 y 5. Entonces, no es una cuestión provincial, es una cuestión federal. Por eso la Corte la llama cuestión federal preeminente. Claro. ¿No? Doctor, entonces, sí. Es complejo, por eso digo, un tema muy complejo donde es discutible. Pero si la Corte ha entendido que es competente porque está entendiendo que está en juego el sistema republicano de gobierno, que es un valor superior de la Constitución Nacional. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. Hablamos con el abogado constitucionalista, el doctor Dante Alfredo Mirra.